Segunda semana de febrero y nosotros estamos aquí para contarte una semana más los estrenos que hay tanto en el cine como en plataformas digitales. Así que vámonos para allá, a lo que vinimos a este video. ¡Cásate conmigo! Ese es el título de la primera película que nos abre las puertas al cine. Algo que puede ser un evento histórico que van a recordar para todas sus vidas. Y puede ser tanto en el buen sentido como un completo desastre. Con Gal Gadot, Emma Mackey, Rosie Lily y Kenneth Branagh como las mujeres protagonistas de esta obra en alta mar, una película de suspenso basada en la novela de Agatha Christie de 1937 acerca del caos emocional y las drásticas consecuencias de un amor obsesivo. Y creo que con eso ya he dicho suficiente como para mencionar que este estreno tiene su sello de garantía Qualipop. Sí, palomitas de calidad. Lock the doors! The murderer is here. And will stay here. Seguimos con la racha de tener películas de terror, al menos una por cada semana en los cines. Y esta vez la terrorífica sensación de un exorcismo estará de vuelta en la pantalla grande. Y todo comienza cuando un reverendo junto a su esposa e hija deciden mudarse a una mansión que oculta un terrible secreto. Uno oscuro y que no se sabe. Pero cuando un espíritu vengativo comienza a perseguir a la niña, los padres se ven obligados a enfrentarse a sus creencias o perder a su hija. La maldad. ¿Alguien ha convencido a la élite de Nueva York de que Anna era una verdadera heredera alemana? ¿Esto será verdad o todo fue parte de una campaña de marketing? Sí, esto es como aquellos videos misteriosos en los que los descubrimos y nos sentimos investigadores para descubrir la verdad. Pues así se sentirá una reportera y nuestra protagonista de esta historia que se meterá a investigar a Annabelle Bay. Después de un inspirador discurso en el baile de graduación y de todo lo que pasó en la primera parte, porque sí, esta película tiene parte 1. Jodie dejó de ser conocida como la chica más alta. Ahora es popular, segura de sí misma, tiene novio y acaba de conseguir el papel principal del musical de la escuela. Y luego se levantó de la cama. No es cierto, no sé qué. Así que sí, ahora veremos esta, su nueva y brillante vida. I'm lost without her. Y para terminar con este tercio de estrenos que nos tiene para esta semana Netflix, considerando que son pocos, respectivamente hablando de las siguientes, o anteriores mejor dicho, semanas a lo que ya nos tenía acostumbrados, llega un grupo de adolescentes en un resort. Pero no es lo que te imaginas, sino que la serie estará repleta de acción, misterio, romance y entrañables momentos musicales que narrarán la historia de un grupo de adolescentes trabajando juntos para salvar un hotel perdido en medio del delta argentino. La comediante mexicana, quien ha estado los últimos años tratando de hacernos reír, regresa a los teatros de Nueva York tras 10 años desde su primera aparición en esa ciudad. En este nuevo stand-up lo volvería a hacer. La comediante tocará temas como la cultura mexicana, la cultura latina, la pandemia y de su vida desde que comenzó en la comedia hasta su actual éxito. Así que en este primer estreno que te recomendamos de Prime Video, te garantizamos risas. Poniendo peor, porque el karma existe. I Want You Back. No estoy cantando la canción de los Jackson 5 que tuvo más de 50,000 covers y versiones distintas. Esa es una de mis favoritas. Ok, ya, centrémonos. Emma y Peter son nuestros protagonistas quienes se acaban de quedar solteros y no por decisión propia. Así que tras conocerse por casualidad, estos treintañeros se rehúsan a aceptar que sus relaciones terminaron por temor a quedarse por siempre solos. Típico, ¿no? La edad no importa, amigo. Como sea, las situaciones serán graciosas e irreverentes porque ambas estarán dispuestas a recuperar a sus ex. Like a year. 2 years tops. Do you realize the number's going up? Baby, I want you
Con amor, así es como se llama este siguiente film y como lo tengo que decir, porque parece que siempre es en febrero 11, no están cambiando la fecha ahí, es que parece que no la están cambiando, parece que fuera broma, pero no, todo sale en febrero 11. Esta es la historia de los hermanos Díaz, Lily y Jorge, quienes tienen como misión encontrar amor y propósito en la vida. La serie ocurre durante diferentes días festivos como el Día de los Enamorados, el Día de los Muertos o Navidad, y viene perfecta como una excusa para ver este 14 de febrero con o sin tu pareja. Put that on a sign. Sorry about that. Y siguiendo con el Día de los Enamorados, TQM. Llega ese día tan especial, en donde una de las psiquiatras más prestigiosas de México decide experimentar con sus 3 hijos y ponerlos a prueba para determinar la herencia de cada uno, con otros 3 pacientes cómplices. Sin embargo, todo se complica cuando uno de sus pacientes jugará en su contra. Presenciaremos una pelea más, creo que la versión extendida, porque esto normalmente suele pasar hace 2 meses. Por la pelea de los terrenos. Lo siento, no podemos decir mucho de HBO Max esta semana con la palabra estrenos, pero se mantendrá con un nuevo capítulo de Euphoria y de Peacemaker. Make a move extreme. El cielo está en cualquier lugar. Vaya, parece que todos se pusieron de acuerdo con escoger el 11 de febrero como fecha de estreno. Lenny es una chica prodigio musical adolescente que sufre el duelo por la muerte de su hermana cuando se ve atrapada entre un nuevo compañero de clase y el afligido novio de su hermana. A través de su vívida imaginación y su corazón en conflicto tendrá que afrontar entre el primer amor y la primera pérdida. So much joy. Y así es como llegamos al final de esta segunda y eufórica semana de febrero. Euforia, 14 de febrero. Bueno, como sea. En la semana en la que el 99% de los estrenos se estrenan, valga la redundancia, el 11 de febrero, no sabemos por qué. Esto es lo que tenemos, diríamos todos, en cartelera. Cuéntanos en los comentarios cuál es la que mejor te pareció, cuál es la que más te llama la atención o cuál es tu favorita, englobando en general en el mes de febrero. También puedes seguirnos en las redes sociales que están apareciendo aquí o en los 2 podcasts, los cuales, claro, ojo, ya estarán de regreso. En este mes, yo no digo nada, pero bueno, nosotros nos veremos en la siguiente aventura con nuevos estrenos, con nuevos videos dentro de este canal. Así que gracias por estar ahí. ¡Chao! ¿Cuál mano? Bye.